no lo estamos empezando nosotros, pero siempre tiene resistencias, pero también siempre tiene gente que se apasiona cuando vislumbra la posibilidad de cambiar de horizonte y de entrar en un futuro mejor. Es interesante cómo sectores del país han logrado trabajar en base a confianza mutua pese a sus diferencias ideológicas. Bueno, aquí este es un caso, un hombre de izquierda, un hombre de derecha, para el beneficio del país. Lo que tú estás diciendo, Salvador, me parece que es uno de los valladares más grandes a superar. O sea, si hablamos de sectores económicos, de liderazgo empresarial y de la clase, digamos, sindical del país, lo estamos viendo ahora en el caso de la alcaldía, lo estamos viendo en todos los sectores. Parece que hay una desconfianza ideológica tremenda hacia la persona que no piense como tú. ¿Cómo se va a superar eso? Porque me parece que eso es importante para echar en marcha el Plan de Nación. Es que yo no creo que deba estar superada la desconfianza para impulsar los procesos. Las desconfianzas se van desactivando en el curso de los procesos. Y por cierto que surgen otras distintas. Lo importante es que tengamos claridad de que El Salvador, en los rieles por los que está transitando ahora, no es viable. Si queremos hacer un país viable, que tenga futuro y perspectiva de mediano y largo plazo, a todo nivel de bienestar de la población, de viabilidad económica, de sustentabilidad ecológica, tenemos que hacer cambios importantes en la manera de conducir las cuestiones del Estado, pero también en la manera de plantear el modelo de desarrollo económico en el que estamos trabajando. Y en este terreno desconfianza puede haber, pero no creo que a partir de esa desconfianza se pueda anular el proceso que se está trabajando. En una oportunidad alguien decía en nuestro programa que habíamos pasado a una partidocracia en el país. Los partidos políticos son los amos y señores de las decisiones. Por lo que tú decías anteriormente, me parece que ahora la participación ciudadana va a poder tener una mayor fuerza, un mayor impacto en las grandes decisiones del país. En términos muy concretos, ¿cómo se va a ir rompiendo eso que algunos han dado en llamar partidocracia y se va a potenciar la participación ciudadana en las decisiones del país? Bueno, partidocracia yo creo que hay que dinamitarla, para hablar claro, porque los partidos políticos deben ser instrumentos útiles en todo sistema democrático, pero lo que no se vale es que tengan el monopolio de la representatividad de la gente, sobre todo cuando no la están representando bien, evidentemente. Entonces, hubo disposiciones en la Constitución del 83 que eran disposiciones que clarísimamente estaban destinadas a prevenir que fuera a participar de alguna manera en el gobierno la oposición que estaba fuera de la ley y en armas. Para eso estaban. Eso ocurrió en ese momento, ahora hay que cambiarlas. En aquel momento se dijo los partidos son el único instrumento de participación del pueblo en el poder. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tenemos que cambiar la institucionalidad del Estado, tenemos que cambiar la Asamblea Legislativa, tenemos que cambiar el municipio, tenemos que cambiar la forma de hacer las elecciones. Los partidos deben jugar su rol, pero no pueden ser los únicos instrumentos de representación del pueblo. Por supuesto, esto no le va a gustar a los políticos. No le va a gustar a los políticos, a ninguno, ni a los de izquierda ni a los de derecha. Por supuesto, pero a ver, ¿qué grado de resistencia esperan ustedes hacia esto? Y además, ¿qué armas tienen ustedes para vencer esta resistencia, doctor De Sola? Buena pregunta. Quizá la razón. Muchas veces la razón no es suficiente en este país, usted lo sabe. Yo reconozco eso. Bueno, la participación ciudadana es un arma, porque la participación ciudadana, en la medida de que se va estructurando, en la medida que los municipios se van desmarginando, en la medida que las poblaciones mismas van diciendo lo que quieren, van a ir apartando la figura política solo de un partido. Y básicamente lo que estamos diciendo, como dice Salvador, los rieles hacia el futuro demandan que se descentralice la administración de este país. Yo diría que esa es una fuertísima arma y usted lo va a ver el sábado. Pues ahí va a llegar gente que a través de un año no solo ha tenido confianza en sí misma para expresar lo que quieren, sino que ahora están esperando resultados. Lo van a manifestar. Bueno, y hay una cuestión que es bien clara en apoyo a un poco a lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, me decían expertos en la parte de reactivación del agro, que es lo que acabamos de pasar, de que es prácticamente imposible reactivar el agro si no hay una descentralización. Es decir, si seguimos insistiendo en las formas tradicionales de querer ver el agro, pues solo en ese punto que es tan importante no va a pasar nada. Vamos a los compromisos políticos, porque nos parece interesante. Ustedes están detallando ya que dentro de esta área de compromisos no solamente hablan de la descentralización del poder y la administración pública, sino que también hablan de consolidar la democracia y redefinir el rol del Estado. A ver, ¿por qué no ponemos eso en términos que todo el mundo pueda entender? Bueno, este tema de la redefinición del rol del Estado es muy importante y fue mal interpretado en el inicio, sobre todo por algunos sectores del FMLN,
que pensaron que la comisión estaba proponiendo de antemano la sustitución de responsabilidades históricas y tradicionales del Estado para pasarlas a manos privadas. Nosotros en la comisión lo que hemos dicho es bien simple y bien distinto a esta interpretación. Hemos dicho que el Estado, que es distinto a la administración pública, porque la administración son mecanismos, en cambio el Estado es otra cosa. El Estado debe reformularse para adecuarlo a los tiempos actuales y debe haber en El Salvador un cierto entendimiento entre los distintos sectores acerca del rol que debe jugar el Estado. ¿Va a prestar o no va a prestar tales o cuales servicios públicos? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Va a intervenir en la economía, sí o no? ¿De qué manera? Aquí hay una contraposición de tesis y de ideas que nos está cancelando esfuerzos, Ricardo. Y debemos repensar el Estado, pero sobre todo debemos modernizar en el buen sentido el Estado. Ahora, Salvador, ¿hasta cuándo esa contraposición de ideas que en todo choca, que en todo... Es que lo vemos hasta en las pequeñas decisiones en la Asamblea Legislativa, con el Ejecutivo, con el Poder Judicial? ¿Hasta cuándo esto se va a terminar? Es decir, ¿es posible que un esfuerzo de esto siente las bases para que esto se termine? O como tú decías, para dinamitar la partidocracia. Es completamente posible. Las contradicciones pueden o bien ser motor de desarrollo o bien pueden ser factor de parálisis. ¿Y qué está haciendo aquí en el país? ¿Qué está haciendo motor de desarrollo? Por ejemplo, la confrontación a fin de año entre la Asamblea Legislativa, las comisiones estas que crearon para averiguar las decisiones de la Corte y la Corte Suprema de Justicia. Para algunos era avance en la democracia, para otros era simplemente un retroceso. Bueno, yo distinguiría ese caso particular. Para mí fue un adefesio jurídico y político impresentable, este tema de la Comisión Especial de la Asamblea para investigar a la Corte. Pero, por ejemplo, en el choque de competencia de poderes, del Legislativo y del Ejecutivo, ok, hemos tenido retrasos en la aprobación de leyes, hemos tenido problemas, pero ¿qué duda cabe que la democracia está mejor servida con independencia real de los órganos del Estado? No cabe ninguna duda. Entonces, las contradicciones creo que tienden a ser más bien motor de progreso. Lo que debemos hacer es canalizarlo en los contenidos de lo que se discute y en las actitudes de los ciudadanos ante lo que se discute. Ahora, ¿es motor de progreso, por ejemplo, que nos tardemos meses y meses y meses para aprobar el presupuesto? Que nos tardemos meses y meses y meses para aprobar al nuevo Procurador de los Derechos Humanos? ¿Eso es bueno para el país? No, pero tampoco era motor de progreso que se hiciera rápido la decisión por la vía de que unos chivos sin criterio levantaran la mano porque el partido de gobierno controlaba el gobierno y controlaba la legislatura y controlaba el órgano judicial. Eso tampoco era motor de progreso. De alguna forma este documento va a dar luces como para superar, es decir, no ser tan extremistas. No ser tan extremistas, de alguna forma esto va a colaborar. Definitivamente. ¿Sí? Yo creo que sí. Doctor de Sola, háblenos un poco sobre los compromisos socioeconómicos entonces. Bueno, por ejemplo, hay compromisos que se buscan del sector financiero, que mucho se critica, lastimosamente poco crédito se le da por lo mucho bueno que ha hecho. Pero como usted oyó, incluso antes de que entráramos nosotros, para levantar el agro, por ejemplo, el sector financiero va a jugar un rol importantísimo, diría, no solo en otorgar crédito, que es difícil, sino que en fortalecer la tecnología que va a ser necesaria para transformar nuestra agricultura. Entonces hay que ir pensando en esas cosas. Indiscutiblemente otro muy importante es que hay que pagar los impuestos, y hay que pagarlos bien, y hay que pagarlos a tiempo, porque no hay ninguna duda de que lo que estamos pagando de impuestos sobre el PIB nacional no puede ser. Hay una serie de cosas como estas que lo sabemos desde antes, pero ahora están articulados dentro de un contexto congruente con una visión de país. Esa es la diferencia. Sé que ese documento va a tocar a varios sectores. Sí. No solamente va a dinamitar la partidocracia, va a dinamitar también a un montón de evasores de impuestos. Pero dinamitar es el lenguaje de estos señores de antes, hoy ya no lo usamos. Pero es Ese fue un tiro directo. Es un lenguaje muy plástico, Ricardo. Yo honestamente creo que hay cosas a las que si solo les ponemos parches no mejoramos nada. Cuando yo hablo de dinamitar, me refiero a que hay situaciones que en su esencia deben cambiar y no solo en algunas de sus formas. En el caso al que yo me refería específicamente, la representatividad. Por ejemplo, la representatividad que tiene la Asamblea Legislativa. ¿Tú te sientes representado por los diputados? ¿En qué municipio votas? ¿En qué departamento? En San Salvador. ¿Tú te sientes representado por los diputados de San Salvador? ¿Quién es tu diputado? ¿Qué récord de votación tienen? ¿Cómo votaron en este tema o en este otro? Los 3 diputados de Chalatenango son proindivisos representantes del departamento. La gente no sabe quién es su diputado, a quién dirigirse. Esa no es una representación real. Tenemos que cambiar el sistema definitivamente. Entonces cuando hablo de dinamitar, me refiero al tema de la esencia. Te hemos entendido. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos en Frente a Frente.
Así como en el campo se cultiva la tierra para que produzca buenos frutos, cuando das tu voto, siembras democracia y contribuyes a cosechar el desarrollo y bienestar que merecemos las actuales y futuras generaciones de El Salvador. Este 7 de marzo, en elección 99, elegiremos presidente y vicepresidente de la República. No te quedes sin votar. Tu voto es semilla de democracia. Tribunal Supremo Electoral. Garantiza tu voto. Poder. Confort. Seguridad. Durabilidad. Son pocos los que pueden tomar todos estos elementos y unirlos para crear armonía. Y una sensación única en el mundo. Descúbrala en un Toyota. Ponemos la armonía en movimiento. Calidad Toyota. Toyota Videa. La calidad que nadie discute. TCS Noticias. Llámenos durante nuestro servicio nocturno a los teléfonos 223-7934 o 245-0532, de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana. ¿Te gusta la gente que te hace la vida más fácil? Con Movistar al fin podrás decir adiós a planes y paquetes complicados que siempre te han confundido y obligado a pagar, aunque no llames o recibas llamadas. Con Movistar solo pagas lo que tú hablas. Y lo mejor es que mientras más hablas, más barato te sale el minuto. Eso es Movistar, el celular de Telefónica. Y recuerda, no pagas por las llamadas que decides, solo las que tú haces. Bien, continuamos en nuestro programa y Salvador me decía que sería interesante comenzar a explorar las posiciones de las distintas mesas, definitivamente, e incluso para nosotros, para la discusión sobre el agro, trajimos muchos de las propuestas que existían en la Mesa de Desarrollo Rural, lo hemos hecho en la parte fiscal, lo comentábamos hace unos minutos, pero a ver, aquí hay preguntas como muy concretas, es decir, cuando se habla de la administración pública, hay algunas iniciativas concretas, por ejemplo, eliminación de algunos ministerios, distribución territorial en municipios que no deberían de ser municipios, el número de diputados. A ver, ¿podríamos tener un adelanto si se plantea algo concretamente en torno a estas preguntas? Mira, Ricardo, nosotros lo que hicimos fue plantearle a la ciudadanía una manera de abordar los problemas. Por ejemplo, en el tema de la viabilidad del municipio, nosotros lo que vimos es, tenemos una estructura municipal que viene desde el tiempo de la colonia. Evidentemente ya no responde a las necesidades. Para que el municipio pueda ser capaz de absorber recursos y de administrar recursos, el municipio como institución debe modificarse y eventualmente es posible que algunas cuantas decenas de municipios no puedan ser viables por el tamaño, por lo despoblado que quedaron, etc. Le planteamos un problema a la ciudadanía y le hicimos la sugerencia de línea. Es decir, es posible que tengamos que modificar el patrón de organización municipal. De ahí para adelante es la consulta territorial y la consulta especializada y la de sectores la que va a hacer unas propuestas concretas, no la comisión en ese tema de descentralización, por ejemplo. Sí. Bueno, por ejemplo, sí, complementando lo que dice Salvador, ya hablando de la administración pública, el gobierno en sí, por ejemplo, se habla claramente de un cambio en el enfoque del Ministerio del Medio Ambiente. Y es más, la consulta claramente identifica el problema del medio ambiente bien alto ahí en lo que se necesita. Y estamos en una fase a donde retrocedemos en las causas del medio ambiente. Se necesita un Estado fuerte, pero con leyes creativas, leyes efectivas. Por consiguiente, no estamos deshaciendo ese ministerio, pues nadie está recomendando esto, sino por el contrario, hacerlo mejor. Pero, Sí. Perdona, lo que le sugerimos a la gente a la hora que discutiera es que se sintiera en libertad para tener enfoques más ambiciosos, para no seguir haciendo más de lo mismo. Cuando dijimos hay que revisar la pertinencia de ministerios enteros o de programas, lo que estábamos queriendo decir es la administración pública no debe ser una burocracia pesadísima, sino que debe ser un motor eficiente del desarrollo. Si ustedes están claros de que van a tener resistencia, y ya la han tenido en el pasado, tú has mencionado algunos casos específicos, y esto va a continuar por parte de los sectores involucrados, que son todos los sectores del país, ¿cuál va a ser la principal fortaleza de la Comisión Nacional de Desarrollo para echar adelante este plan?
Bueno, es indudable que es la participación ciudadana. Te voy a poner un ejemplo muy eleccionador. Aguachapán. En Aguachapán, por el propio dinamismo participativo, se reunió todos los alcaldes de todos los partidos, diputados, empresarios del departamento, instituciones de servicio público, todos juntos a plantear una agenda de desarrollo para el departamento y a asumir de manera conjunta la gestión de los recursos para desarrollar el departamento de Aguachapán. Ahí tienes un dinamismo que ese no lo para ningún partido político ni lo para nadie. Cuando la ciudadanía, los distintos sectores se unen y se comprometen con metas pocas, bien pensadas y muy importantes para desarrollar sus propios departamentos o el país entero, son dinamismos que ya tienen su propia pero ¿tú crees que ese dinamismo frente a las realidades políticas, en el caso de Aguachapán, por ejemplo, a donde tenemos elecciones presidenciales, a donde tenemos elecciones municipales el próximo año, va a ser un dinamismo que se va a mantener por sí solo, va a ser un dinamismo endógeno que va a dar resultados concretos? No tengo ninguna duda que se va a mantener. En primer lugar hay que aclarar una cuestión. La situación no es que todos los políticos o líderes políticos estén en contra de este esfuerzo, para nada. Algunos le han hecho el vacío, algunos lo han entendido mal, algunos lo han criticado, pero en general nosotros hemos tenido participación, por ejemplo, de los diputados en la mayor parte de los departamentos, diputados de todos los partidos, alcaldes de todos los partidos, porque no se pueden sustraer a una dinámica en la que la gente está expresando la manera como quiere que sea el país y como quiere que sea su departamento. Interesante. Bueno, hemos hablado de la política, la parte económica, estamos fuera de tiempo, pero no quisiera que dejáramos de tocar la parte educativa. Alguien decía, es imposible, no vamos a salir adelante si los niveles de educación en este país no suben. No hay mayor grado de conciencia, aparte de los políticos o de los gobernantes, que la educación tiene que impactar de una forma más decidida el desarrollo del país. ¿Tú cómo ves esto? No, es acertadísimo. Estamos años luz atrás de lo que deberíamos estar. Estamos rodeados de vecinos con los cuales nuestro destino está entrelazado, que han hecho brincos cualitativos en educación, y uno de los compromisos, quizá de los más importantes, es que hay que hacer un esfuerzo nacional fundamental para cambiar eso. ¿Cómo hacerlo? Es un tema de gran impacto que hay que abordar. Pero definitivamente de las más altas prioridades es entrarle a eso. Bueno, pues el compromiso de este programa de darle seguimiento a este esfuerzo, de traer a los miembros de las 19 mesas para que compartan con nosotros qué es lo que han encontrado y qué es lo que ha dicho el país en torno a sus distintos sectores y a sus distintas iniciativas, y también pues espero que ustedes nos colaboren para que todo esto la gente lo conozca. A la orden, por supuesto. Estamos soñando y pensando con un país mucho más grande del que tenemos y creo que en esto estaremos siempre en disponibilidad de comunicarnos con toda la ciudadanía. Bueno, pues muchas gracias y gracias por haber venido. Muchas gracias. Amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Hemos tratado de dar un poquito más de luz en torno a lo que va a pasar el sábado con este encuentro ciudadano. Yo les invito a que estén pendientes de lo que de este evento vaya a resultar. A continuación, cerramos nuestro programa con Moisés y Lorena en TCS Noticias. Gracias, Ricardo. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Antes del resumen de las noticias más importantes para este jueves, vamos a sostener unos breves minutos una conversación telefónica con el licenciado Ronald Umaña, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, secretario general y también diputado por el Partido Demócrata Cristiano. Y es que uno de los temas noticiosos del momento es precisamente la compra-venta ilícita que podría haber de terrenos en San Luis Talpa, en lo que podría estar involucrado el presidente de la Corte de Cuentas, el presidente actual de la Corte de Cuentas. Licenciado Umaña, buenos días. ¿Existe el apoyo suficiente de las fracciones legislativas para hacerle un antejuicio al presidente de la Corte de Cuentas, Francisco Merino? Buenos días a TCS y gracias por esta invitación. Bueno, yo creo de que primero hay que hacer una investigación un poco más profunda. Yo someramente hice algunas consultas con el partido en el departamento y resulta que se han vendido alrededor de 700 propiedades en la alcaldía. Es el alcalde de Arena quien ha vendido todas las zonas verdes. Uno. Dos, el cheque que aparece publicado en el periódico, en la prensa gráfica, no concuerda, tiene un montaje. El cheque es por 60.000 colones y el montaje aparece por 205.000. Yo creo que habría que profundizar un poco en eso. De ahí a que haya acá un ánimo, digamos, de llegar a un antejuicio al licenciado Francisco Merino, yo no veo el ambiente total para eso, porque faltan esos datos importantes, que ese cheque tiene un montaje, por un lado, y por otro, pues, hay 700 casos
habría que esclarecer mejor esa parte. ¿Se conoce de otros terrenos que hayan sido vendidos en similares condiciones, licenciado? Todos han sido vendidos en similares condiciones. Esta gente de Arena vendió a unos 50 la vara rústica y la vara de urbano a 5 colones. Realmente ha sido un robo millonario el que ha hecho Arena a través de esa alcaldía. Y lo han vendido, o sea, el alcalde seleccionadamente a las personas. Muy bien, gracias por su tiempo, licenciado Umaña. Vamos a estar pendientes de lo que puede ocurrir con esta petición de antejuicio contra el señor Francisco Merino, presidente de la Corte de Cuentas, y naturalmente ver qué es lo que ocurre con esta compraventa ilícita en San Luis Talpa. Vamos al resumen de las noticias más importantes. Acusadores particulares de la empresa privada confirman el envío de nuevo suplicatorio al excomandante guerrillero Joaquín Villalobos. En menos de un mes, la Corte Suprema de Justicia ha puesto en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores el segundo interrogatorio que contribuiría a esclarecer el caso secuestros. El presidente de la Corte de Cuentas, Francisco Merino, no teme acudir a un antejuicio. Por el contrario, el funcionario manifiesta ser el más interesado en llegar al fondo de las investigaciones sobre la supuesta compra ilícita que se le atribuye de unos terrenos municipales en San Luis Talpa. Y según el director de la policía, la nueva unidad de asuntos internos ya está operando, aunque aún no se ha nombrado al encargado de esta. La división, que estará instalada físicamente en el cuartel central de la PNC, contará con un aproximado de 40 elementos, quienes han estado laborando en otros departamentos de la corporación. El juzgado de instrucción de Huachapana ha ordenado la captura del agente César Armando Lima y René Ulises Santos. Ambos son acusados de haber participado en el robo de más de 1 millón de colones en ese departamento. De acuerdo con las autoridades judiciales, existen fuertes indicios sobre la participación de los imputados en el robo. Y la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad desarrollará, en el marco de la celebración del mes de las personas mayores, un concierto denominado México del Recuerdo. Se pretende con esto brindar un buen momento a los ancianos. La ayuda internacional para los damnificados. Chief umpire, Joe West. Jeff Blauser. Looks like the Cubs will even this series at a game apiece and win for the first time here at Turner Field in Atlanta. Es la primera vez que está ganando Chicago en este estadio. Mark Grace, one of the big heroes tonight. Grace convertido en uno de los héroes de este juego para el equipo de Chicago. 37 carreras impulsadas lo tienen como líder del equipo de los Cachorros. A Mark Grace. Listo el derecho, lanza para la goma, aquí viene, bola muy alta. And Edmondson feeling a little like General Custer out there. There's no help. Don't look over your shoulder because nobody's coming. solamente hay un out. 3 balls, 2 strikes to Blauser. 11º episodio. The pitch. Base por bola. Continúa el descontrol. Tercera base por bola que recibe en lo que va de juego. That's the 4th walk of the game for Edmondson. Jeff Blauser. Brad Brown to the box. Brown with a rocket shot double in the 9th inning. That scored the Brent Brown en la caja de bateo. Doble en el 9º inning. a 4-run 11, a 3-run 9th, a 1-run 8 for the Cubs. Le tiró al primer ofrecimiento. Solamente un out en la pizarra, hombres en primera y segunda. Bateando 331 en este juego, tiene de 6-1. Su hit fue el doble del 9º lanzamiento. Aquí viene, le tira, conecta, batazo elevado. El catcher sale a buscar, pero la pelota se escapa. Blauser está corriendo en primera base, en segunda Alexander. Leo Mazzoni will send Tom Glavine to the mound tomorrow against Steve Traxel as the Braves try to take a 2-1 lead in the series. The 0-2 pitch. It's 2-2. 2-2. 1-2, I beg your pardon. 1 ball, 2 strikes, 1 out, 2 on. Una bola, 2 strikes, la cuenta, un out. Hombres en primera y segunda. This game didn't turn out at all like we thought it would when we cranked it up around 7:15 or so tonight.
You thought Kerry would, John Smoltz would. Lockhorns and a... Los abridores no caminaron mucho, excepto Wood, que sí. Smoltz fue sacado temprano. Smoltz left after 2 innings with a tender elbow. And now Brown has run the count. Full 3-2. 3 bolas, 2 strikes. Cuenta máxima. The Giants have scored 2 runs in St. Louis. Boy, oh boy, it's amazing. 11-10, the Cardinals are leading now. The pitch, runners go. It's chopped foul out of play. Due up for the Cardinals in their half of the 7th. McGuire, Langford, and Jordan. They've scored 11 runs, 15 hits in St. Louis. Big Mac with 2 home runs tonight. I think it's his 40, I read that correctly, 46th. Cuenta máxima para pitcher y bateador. The fans probably haven't left. Dos hombres a bordo. Hay un out. The 3-2 runners go. Pitch. Batazo para el pitcher, bueno para 2, del 1 al 6. Rompió el doble Jeff Blauser. Blauser looked like he was almost ready to slide off the bag. It appeared he beat the throw, but he is retired for out number 2. They're at the corners now. Hay corredores en tercera y primera ahora. Third baseman Jose Hernandez. En tercera está corriendo Alexander. Viene José Hernández, el antesalista a la caja de bateo. Edmondson to second. 15 hits, no errors for the Cubs. 6-13-1 for Atlanta. Elevado. Fildeable, ahí está el patrullero derecho Tucker. Captura para el lado número 3. Y esto está 10 carreras por 6. Volveremos. Estamos unidos con el deporte. Los salvadoreños vamos a ganar. Apoyamos con orgullo a nuestros valores que se esfuerzan cada día para dar lo mejor. Vamos El Salvador. Vamos El Salvador. El grupo de hoy y siempre apoyando el deporte nacional. Hacemos grande El Salvador. Banco Agrícola Comercial. Porque en este mundial tú puedes ganar 10 millones de colones con el pronóstico millonario de Terson y la prensa gráfica. Solo busca los pronósticos que aparecen en la prensa gráfica y acierta los marcadores oficiales y los equipos que clasificarán desde los octavos de final hasta la gran final de Francia 98. ¿Y tú qué harías si te ganas los 10 millones? Banco Cuscatlán presenta la Visa del nuevo siglo. Tarjetas de oro Visa 18 y 24 quilates internacionales. Con beneficios exclusivos para usted. 18% de interés anual. Programa Millas de Oro. Programa Distancia. Solicite hoy mismo su Visa del nuevo siglo. Tarjetas de oro. Con toda la fuerza del Banco Cuscatlán. Hermanos salvadoreños, en los últimos 3 años y medio, juntos hemos logrado grandes cambios para El Salvador, con transparencia.